Hace unos días la OMS alertó sobre el incremento de infecciones de transmisión sexual, ITS, en muchas regiones del mundo, especialmente en las Américas y África. No nos estamos cuidando, pese a tener más herramientas para hacerlo. No es solo una conclusión personal. Según el informe, durante la pandemia de COVID-19, hubo un aumento significativo de sífilis en adultos y madres, con 1 millones de casos, y sífilis congénita, con 523 casos por cada 100.000 nacimientos al año. Las cifras son alarmantes, pero hay otras más preocupantes que pasan por las nuevas formas que usamos para relacionar. La Consejería de Salud del País Vasco alertó en el 2023 sobre un aumento de infecciones de transmisión sexual debido a la poca protección en las relaciones sexuales, el uso de apps de citas y la falta de información adecuada. El incremento ha sido sustancial en edades entre 15 y 24 años, con un 29.5% en los casos de clamidia, 23.3% en gonorrea y 17% en sífilis en el 2022. Y bueno, si por allá llueve, por acá no escampa. En Colombia, investigaciones de la Universidad CES en Medellín revelan que las personas usan el condón con menor frecuencia, basando su decisión en la percepción de riesgo con cada pareja sexual. La frecuencia de uso es menos del 40%. Porque si tenemos mayor acceso a información, nos cuidamos menos. ¿Qué responsabilidad tienen las apps de citas y redes sociales en esto? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? O mejor, ¿en qué podemos estar fallando? ¿Han escuchado al Dr. Caracha? Marcelo Lefemil, conocido como el Dr. Caracha en Instagram, es dermatólogo venerólogo, experto en infecciones de transmisión sexual y una fuente confiable de información en las redes sociales para sus más de 60,000 seguidores. Él, desde una visión desde la sexología positiva, educa a sus seguidores basándose en evidencia. Marcelo, además de ser mi ex compañero de máster en sexología, es mi invitado de hoy en Corazón. Hablaremos de sexualidad, enfermedades, mitos y verdades. Es un gusto compartir esta conversación con ustedes. Soy Lorena Polanía, terapeuta individual y de pareja, y en este espacio te invito a que construyamos un camino con tus experiencias y las mías, donde utilicemos a la psicología como una guía para vivir y sentirnos mejor. Bienvenidas y bienvenidos a Corazón, un podcast desde el corazón. Marcelo, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Corazón. Muchas gracias, Lore, por la invitación. Estoy muy contento de acompañarte en este episodio. Bueno, Marcelo, a ver, quiero contarles que cuando inicié la maestría en sexología, yo tenía una idea de los profesionales con los que me podía encontrar. Entonces pensaba que iba a encontrarme psicólogos, como yo, por supuesto, médicos, ginecólogos, urólogos, y me encontré con una linda sorpresa, y fue que encontré especialistas en medicina en otras áreas, por ejemplo en la dermatología. También encontré enfermeras, matronas, trabajadoras ocupacionales, y pues por supuesto esto enriqueció la experiencia del máster. Y bueno, pues nuestro invitado de hoy es sexólogo, compañero del máster, y es médico dermatólogo. Entonces, para mí pues es un gusto invitarlo a este episodio y compartir desde su experiencia como médico dermatólogo esto que nos hizo encontrarnos en el camino de la sexología. Entonces, bueno, primero quisiera como que nos explicaras cómo estas dos, pues así como pues tenía yo esa expectativa o no pensaba encontrarme un dermatólogo en esta especialidad, cuéntanos un poco en dónde se encuentran la dermatología y la sexología. Sí, bueno, la verdad en Chile, así como en muchos otros países, la especialidad de dermatología se denomina dermatología y venereología, que venereología son las enfermedades venéreas o de transmisión sexual. Entonces,
al enfrentarnos nosotros como dermatólogos a personas que están viviendo una infección, una enfermedad de transmisión sexual, eh, empieza a surgir en el fondo la necesidad de a lo mejor poder ayudar y poder intervenir en otro nivel con las personas, porque la verdad el vivir una enfermedad o una infección de transmisión sexual puede llegar a ser un episodio bastante oscuro y duro en la vida, y creo que es súper importante pues, nosotros como profesionales tener herramientas para poder ayudar mucho más allá de lo médico. Ok. Y bueno, y Marcelo, la experiencia del máster con lo que ya, digamos, venías trabajando de tu especialidad en medicina, ¿con qué te encontraste o qué fue para ti ese aporte que te dio la sexología ya en el momento de entrar a estudiarla? Bueno, una de las principales cosas que cambió un poco mi paradigma tiene que ver con este abordaje llamado desde la sexología positiva, que es entender que las personas hacen decisiones en base a su vida sexual, tomando como eje muchas veces el placer y otras cosas que no tienen que ver solamente con el hecho del riesgo del sexo en sí mismo, que siempre se nos habla, ¿cierto?, de las consecuencias negativas de las relaciones sexuales, como por Ujú. ejemplo las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, pero se nos olvida que las motivaciones de las personas suelen ser otras. Ok, entonces más desde la sexología positiva. Bueno, y eso expliquemos un poco de qué se trata la sexología positiva o esa visión de no generar como miedo, ¿no? Porque usualmente la educación sexual estaba relacionada y bueno, todavía un poco con asustar, ¿no? Al otro Ujú. respecto a estos riesgos de los que estabas hablando. Entonces, ¿cómo puede ser o cómo está o cómo es esa sexología positiva? Bueno, al final, al entender que una de las principales motivaciones por que las personas tienen relaciones sexuales es el placer, hace cambiar un poco el enfoque de cómo lograr que las personas se cuiden. Por ejemplo, en vez de estar metiéndole miedo, que si no usan condón, a lo mejor van a tener VIH, sífilis, alguna otra enfermedad, a lo mejor poder decirle, oye, si tú a lo mejor no, o sea, usas condón, puedes, eso te puede ayudar a mejorar el placer, por ejemplo, usando lubricante, al sentirte más seguro, o si eres una persona con vulva, a lo mejor el anillo externo del condón te puede dar un grado de estimulación adicional, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, es como vincularlo más hacia el placer, entonces, ¿no? Exacto, exacto. Una experiencia placentera. Bueno, y ahí quisiera adentrarme un poco, Marcelo, en pues con las personas que trabajo, con las parejas, Ujú. y en esta, digamos, en esta aproximación que tienen las personas cuando están empezando a salir, ¿sí? Y me gustaría saber, ¿tú qué opinión tienes respecto a pedir exámenes de detección de infecciones de transmisión sexual cuando se está empezando una relación o cuando se está empezando a salir con alguien? Sí, bueno, ahí yo creo que hay un tema que, claro, siempre se habla de esto entre comillas, como la prueba de amor, esto de hacerse los exámenes, ya. Yo creo que ahí la verdad, una cosa es ser responsable ya cuando uno está en pareja. No hay que olvidar eso sí que siempre hay una responsabilidad individual. O sea, Ujú. deberíamos todos cuidarnos, independiente de estuviéramos o no estando en pareja, hacernos los exámenes. Ya. Mm. Lo segundo, también importante en ese sentido, me parece súper bueno al momento de tomar la decisión de estar en pareja, al final conversar estos temas de manera abierta y decir, ok, somos pareja, no, vamos a usar a lo mejor métodos de barrera, preservativo, o nos vamos a usar, si decidimos que no vamos a usar, va a ser importante entonces que nos hagamos ciertos exámenes con cierta periodicidad. Creo que es importante hacerlo, pero que no quede supeditado en el fondo, o sea, que no sea esto como muy taxativo de decir, ok, o sea, si en algún momento no te hacen los exámenes porque no amas a la otra persona, no, no sé si se entiende, o sea, podría ser a lo mejor un poco extremo. Ok, sí, lo que entiendo básicamente es que no se relacione porque como lo mencionaste, ¿no? O sea, como una prueba de amor respecto a nuestra vida y nuestra interacción sexual. O sea, como que eso no tendría nada que ver, sino más
respecto a nuestra responsabilidad de autocuidado, Exacto. estemos o no estemos con alguien. Pero tú lo ves, digamos, en consulta, tú encuentras este tipo, digamos, de situaciones frecuentes o mucho más frecuentes ahora. Las infecciones de Pedir, transmisión sexual. no, pedir No, los pedir los exámenes. exámenes. Yo creo que en la actualidad me parece súper positivo que hay una conciencia mucho mayor de hacerse exámenes a un nivel individual. Ya, ahora, también hay muchas parejas que toman la decisión de hacerse los exámenes, por ejemplo, porque están en una relación monógama cerrada y quieren tener sexo, por ejemplo, sin preservativo. Ah, porque en el fondo quieren saber a lo mejor que no traían de algún momento en el cual estuvieron en soltería y que a lo mejor tuvieron más parejas sexuales que no están en la actualidad con alguna otra infección. Ya creo que hay una conciencia mucho mayor, igual falta eso sí todavía, en el sentido que hay personas y ahí a lo mejor a veces hay ciertas diferencias, si uno analiza de repente a veces personas hetero, gay, bi, respecto a la percepción individual que existe sobre el riesgo de VIH y algunas infecciones de transmisión sexual. Ok. Bueno, y ahorita que hablas del riesgo, justamente yo estaba, cuando estaba leyendo para poder prepararme para el episodio, encontré un estudio justamente que habla de la percepción del riesgo, ¿no? Y dice pues que claramente cuando las parejas están en una relación, lo que se denomina estable o monógama, Ujú. se sienten mucho más seguros y la percepción pues de riesgo pues es muy baja, y esto hace que no tomen ciertas precauciones de autocuidado. Esto lo leía en una universidad, en la Facultad de Enfermería en la Universidad CES de Medellín, y hablaban pues que la frecuencia, digamos que el uso del condón es menos frecuente por justamente la percepción de menor riesgo cuando tengo pareja estable. Eso vendría siendo un mito, es una realidad. ¿Cómo lo ves tú ya en el momento de las personas que te consultan y que están en una relación estable, por ejemplo? O Sí, o sea, monógama, sí, o sea, exclusiva. habitualmente quizá hay que diferenciar un poco lo que ocurre a veces en parejas como más hetero y parejas gay. En las parejas hetero es muy común que a lo mejor en un inicio a veces hay más uso de métodos de barrera, pero después suele ser bajo. Ya también muchas veces, la mayoría de las veces también la responsabilidad del cuidado muchas veces recae en la mujer, en el sentido de Ujú. la protección del embarazo y en muchos casos también la protección contra las infecciones de transmisión sexual. O sea, pasa que hay muchos hombres, cis principalmente, que a veces no quieren hacerse exámenes, no quieren hacerse chequeos y asumen que solo en este caso es la mujer que tiene que chequearse. ¿Ya? Y también hay, como tú hablabas, efectivamente la percepción del riesgo suele ser más baja y la verdad lo que yo siempre le digo a los pacientes es: ojalá, aunque esté en una pareja a lo mejor monógama cerrada, no dejes de hacerte los exámenes de ITS como parte de rutina anualmente. Y también es súper importante, si la pareja toma la decisión de que a lo mejor va a tener sexo sin preservativo, plantear en algún momento, decir: oye, si en algún momento ocurre alguna situación en que la cual alguna de las partes de la pareja toma la decisión de que va a tener sexo con otra persona, no olvidarse de que existen los métodos de barrera y ojalá que en ese momento se utilicen. Ya creo que es algo que nunca está de más tenerlo en consideración, Mm. para que a la hora de no termine al final exponiéndote tú y exponiendo a tu pareja. Ok, bien. Y bueno, haciendo el ejercicio para nuestro episodio, le pregunté a algunas personas qué les gustaría saber sobre este tema que, Ujú. pues, que la verdad hay muchas dudas, o a veces sí tenemos información en las redes y demás, pero también hay muchos mitos. Entonces, te voy a mencionar algunas de ellas, de las preguntas. Entonces me decían, por ejemplo, antes se creía que habían unas poblaciones que podrían estar más en riesgo frente a las infecciones de transmisión sexual. ¿Tú qué encuentras?
qué estudios hay o qué sabes ya en consulta respecto a esto en particular? Ujú. Mira, yo creo que ahí es súper importante recordar que del punto de vista epidemiológico hay grupos que entre comillas se denominan grupos de riesgo que, por ejemplo, es como decir que las personas que fuman tienen más riesgo de a lo mejor tener cáncer de pulmón, que las personas que tienen cierto índice de masa corporal a lo mejor van a tener más riesgo de síndrome metabólico. Y acá con esto pasa lo mismo, o sea, hay algunos grupos, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con otros hombres, que en esos grupos la prevalencia, por ejemplo, de VIH y alguna otra ITS es más alta que en la población general, pero eso no nos tiene que hacer en el fondo de meter a todas las personas en el mismo saco, ya, Ujú. para evitar caer en estigmas. O sea, eso me parece importante, ya, y también volviendo como al tema de algunos grupos de riesgo, bueno, ese es uno de los grupos, pero también otro grupo que en la actualidad tiene mucho riesgo, por ejemplo, son los adolescentes. Ya, también los adolescentes es un grupo de bastante riesgo de algunas infecciones de transmisión sexual como clamidia, otras. Entonces, si te fijas, van surgiendo pequeños nichos de poblaciones que hacen súper importante esto conocerlo y al final es para cuidarse de manera adecuada. Total, y yo creo que eso es muy importante justamente para no generar como ese estigma del que estamos hablando. Ujú, Finalmente, si tenemos relaciones sexuales, existe un riesgo y la idea no es volver a esa etapa de la educación sexual en donde queremos hacer terroterapia, no para nada, ujú, pero sí concientizar que pues el autocuidado es fundamental y que ujú, depende de cada uno desde su individualidad. ujú. Y en el caso cuando se está en pareja, y pues más adelante de pronto profundizaremos en ello, y es el tema de la comunicación, ¿no? De poder hablar Por respecto supuesto, a todo ese mundo sexual y erótico pues, que nos pertenece y que tenemos todos. por Bueno, otra supuesto. pregunta que surgía era respecto a la diferencia que hay entre las infecciones, los virus, como estos grupos y que si todos los síntomas me decían, todas tendrían unos síntomas, lo preguntaba, bueno, y ahí me preguntaba muchas cosas más respecto a, por ejemplo, el BPH, pero te Ujú. escucho en cuanto a los Sí, virus y las bueno, infecciones. sí, lo importante es que, bueno, de hecho, en el año 98 la Organización Mundial de la Salud cambió el concepto de enfermedad de transmisión sexual por infección precisamente para recalcar que hay muchas de ellas que cursan de forma asintomática, o sea, no tenemos idea que tenemos la infección de transmisión sexual, ¿ya? Mm, Y de hecho la gran mayoría son asintomáticas, ¿ya? Eh, la sífilis, el VIH, la infección por virus papiloma, clamidia, etcétera. Y es por eso que los exámenes de testeo son tan importantes. Ya, así que en ese sentido, bueno, existen todos los programas de detección, ¿cierto? Del virus papiloma humano, ¿cierto? Que es lo que más conocemos en la mujer. También existen formas de testearse, ¿cierto? La sífilis, el VIH, etcétera. Pero claramente es por eso, porque si estamos esperando solo tener los síntomas, vamos a llegar tarde en el diagnóstico. ok. Bien, y fíjate que ahí me surge, bueno, ahí hablaban de otras preguntas relacionadas con el tema del BPH y los mitos que también están alrededor Ujú, de este virus. Entonces, y ahí me devuelvo un poco la pregunta que te hacía de el tema de hacernos exámenes no solamente al inicio de una relación en caso de que ambos estén de acuerdo, sino durante la relación, porque si igual es una pareja que es monógama exclusiva, podría ser que este tipo de virus se adquiera anterior a esa relación y que no tenga ningún síntoma ni ninguna manifestación. Entonces, ahí justamente qué mitos o qué es lo que has escuchado en consulta respecto a esas dudas y esa incertidumbre que genera este virus del papiloma humano. exacto. Bueno, en realidad el virus del papiloma es un virus que puede generar bastante problema entre las parejas porque hay muchos mitos alrededor. Y uno de los mitos precisamente es esto de pensar que si una persona tiene el virus es porque lo adquirió
como en hace poco, ¿ya? Pero la verdad es un virus que, como dices tú, el virus papiloma humano lo podemos haber contraído con cualquiera de las parejas sexuales que hemos tenido. Es un virus que puede quedar, entre comillas, latente y generar un daño silencioso, y es el principal causal de verrugas en la zona genital, de cánceres genitales. El principal es el cáncer del cuello del útero, y entonces por eso es importante eso, conocerlo, porque en el fondo el desconocimiento de esto hasta puede llevar a quebrar una pareja, ¿ya? Y también otra cosa, otro mito súper importante es que todavía hay gente que cree que, entre comillas, el hombre lo porta y la mujer se enferma, ¿ya? Y la verdad, eso no es así. O sea, hay mujeres que son portadoras, hombres que son portadores, y hay mujeres que desarrollan la enfermedad clínica, ya sea precáncer, cáncer de cuello de útero o verrugas genitales, y hombres que desarrollan la enfermedad verrugas genitales, precáncer o cáncer de pene o de ano, ¿ya? Entonces, eso es súper importante del virus papiloma, y también por eso creo que en la medida que como comunidad somos más abiertos de hablar de las ITS, eso hace también que al momento que tomamos la decisión de estar en pareja, el hablar estos temas sin miedo, sin discriminación, sin estigma con nuestra pareja, también nos hace que cuidarnos, porque obviamente si partimos una relación con miedo a lo mejor de contarle a nuestra pareja, que a lo mejor tuvimos en algún momento alguna infección, etcétera, al final vamos a quedar desprotegidos del cuidado. Ok. Y ahí, ¿cómo entraría para ti entonces este concepto del cual se habla ahora de la responsabilidad afectiva? En términos de, bueno, si una persona ha tenido en el transcurso de su vida una infección de transmisión sexual y va a empezar una nueva relación, ¿cuál sería la responsabilidad ahí si de pronto la persona no se siente tan cómoda de contarlo, de decirlo, de Claro, profundizar en ello? sí, ¿Cuál sería tu sí. recomendación? O sea, yo creo, mira, por ejemplo, una de las cosas más, bueno, una de las cosas que genera como más debate en esto tiene que ver con lo del VIH, ¿ya? Pero la verdad, una persona no tiene obligación de revelar su estado serológico a su pareja, ¿ya? Eh, eh, no existe una obligación de hacerlo, Eso. ¿ya? Lo mismo aplica para otras infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Ahora, ahí creo que uno tiene que ver en el fondo cuando hay una situación que puede estar generando un perjuicio en la otra persona versus una situación que no está generando un perjuicio. Ya, por ejemplo, a lo mejor si yo tuve gonorrea ya hace 10 años, en realidad a lo mejor eso no importa mayormente, y a lo mejor yo voy a tomar la decisión de contarle o no contarle a mi pareja, ya. Pero por otra parte, si por ejemplo, estoy con mi pareja hace un mes, pero justito hace 2 meses recién me trataron a lo mejor una infección por VPH genital y me dijeron, usted tiene esta infección, va a ser preferible que ojalá use preservativo por lo menos por un periodo muy prolongado. Eso sí es algo que a lo mejor como parte de la responsabilidad afectiva, ¿cierto? Sería importante discutirlo con la pareja. Entonces, ahí yo creo que es importante analizar a qué infección nos estamos refiriendo, la situación particular, pues para obviamente evitar sacar el estigma de la ITS, pero también por otro lado, por eso es tan importante que deje de haber esta carga social, porque al final la carga es lo que hace muchas veces que nos impide poder compartir esta información. Claro. Y fíjate que ahí considero yo que cuando las personas hablan desde la vulnerabilidad, em, hacen que el vínculo pues se estreche. Entonces, y también le estamos dando la oportunidad a la otra persona que decida. Entonces, además que existen métodos, o sea, el condón, en ese caso, por ejemplo, si comparto, me acaban de detectar un VPH
y estamos empezando a salir. Entonces compartirlo y decirlo, hablar, investigar los dos, o que tú tengas la oportunidad de ver en qué riesgo estás, qué podemos hacer, pues eso también va de alguna manera en que si esta relación continúa, pues el vínculo se fortalezca aún más y se tome la posibilidad de que la otra persona decida. ¿Sí? Decida, Por listo, supuesto. tengamos el encuentro sexual, tengamos las precauciones necesarias y lo decido como adulto. Es ver al otro como adulto, que eso hace finalmente que la relación pues sea de pares, esté equilibrada de alguna forma, ¿no? Por ¿Mm? supuesto, sí, Y de todas maneras. sí, y se fortalece también ahí la base de la relación, en caso de que esta continúe, pues de la confianza, ¿no? Ujú. Que sostiene otros pilares, pues que también hacen que la relación se vaya construyendo de una manera, pues mucho más sana. Ujú. Bien. A ver, otra pregunta de las que me hacían acá tenía que ver con el BPH, también habían varias dudas, y el tema de cuando una persona es tratada por el BPH y tiene relaciones con su pareja, nuevamente sin preservativo, hablaban algo de una reinfección o digamos que así estaba planteada la pregunta. ¿Qué pasa ahí? Sí, hay ya hay un diagnóstico. Claro. Bueno, ahí lo que es súper importante que si una persona ha tenido una infección por VPH, en especial si ha sido reciente, uno le recomienda, ojalá con su pareja, mantener el uso de métodos de barrera, porque ahí obviamente no hay un punto de corte exacto, pero mientras más tiempo mientras más tiempo mantenga el uso de preservativo, ahí es mucho más probable que el virus se termine eliminando de manera más completa, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Porque claro, si la persona a lo mejor no tiene la lesión clínica, ya, pero todavía es portadora del virus y empieza a tener sexo sin protección con su pareja, en las parejas ocurre un fenómeno que se llama concordancia. ¿Qué significa eso? Que por el hecho de tener en el fondo sexo, principalmente sin preservativo, terminan teniendo los mismos tipos de VPH ambas partes de la pareja. Entonces, Mm, este tema de la concordancia yo se lo explico a los pacientes y de esa forma lo entienden y dicen, ok, entonces a lo mejor si hace poquito terminé un tratamiento de VPH, yo les digo, mira, no te puedo decir un tiempo absoluto, pero ojalá mantenerte 6 12 meses usando preservativo, eso va, porque aparte, si a esa pareja ya antes del diagnóstico de VPH ya estaba teniendo sexo sin preservativo, probablemente también ya están con cierto grado de concordancia y el usar condón va a ayudar a ir eliminando el virus. ok, bueno. ¿Algo más que tú consideres que las personas deban saber del BPH en particular, aparte de lo que hemos mencionado? Bueno, del VPH es súper importante que sepan que es la infección de transmisión sexual más frecuente, ya la prevalencia es súper alta, se dice que prácticamente una de cada dos personas sexualmente activas va a tener el VPH en algún momento de su vida, ya, Mm, y importante en ese caso tener claro que el tener VPH no es sinónimo de una infidelidad, ya yo creo que esa es una de las cosas que más afecta a una persona con VPH, no es sinónimo ni de infidelidad, de que hiciste las cosas mal, o sea, de que al final, ¿cómo se llama? En el fondo te expusiste a lo mejor a algo, o sea, que eres una mala persona, mm. que a lo mejor alguna característica negativa a tu persona por tener el diagnóstico, ahí importante sacarse esa carga emocional y también importante saber que esto tiene tratamiento, en la actualidad hay estrategias y ahí el asesoramiento que, bueno, quienes nos dedicamos en el tema, podemos darle a las personas es súper importante para volver a recuperar la seguridad y en el fondo acompañarlo en el camino, porque no hay cosa peor para el disfrute
que es el no sentirse seguro teniendo relaciones sexuales, ¿ya? Y en ese sentido, el acompañamiento que hacemos con las personas que tienen o que han tenido una infección de transmisión sexual apunta mucho a eso. Ok. Marcelo, y que estaba pensando justamente en esto que dices del disfrute, el no sentirse seguro en la relación sexual y dentro de la revisión de estos documentos que te estaba contando, encontré 2 artículos donde se habla, uno es de España, del diario SER, cadena SER, y el otro de Argentina, Infobae, en donde se relaciona un aumento en las enfermedades de transmisión sexual y el uso de las apps de citas. ¿Cuál es tu percepción en consulta y en lo que estás viendo? O sea, ¿qué relación tiene esto? O sea, ¿si ha aumentado la infección de transmisión sexual con esto de las diferentes apps de citas? Claro. O sea, yo creo que en el fondo el tema con las apps de cita es que crearon una forma de tener sexo casual más fácil para las personas. Ya, a lo mejor si no hubiesen existido las apps de cita, de alguna u otra forma las personas hubiesen buscado tener mayor sexo casual. Ya, pero claro, o sea, en la actualidad también está todo, si lo pensamos, casi una lógica también de la sociedad de consumo, de que en el fondo es muy fácil en la actualidad, si yo quiero a lo mejor tener sexo, me meto una app, puedo ver a qué distancia hay una persona, tener sexo y chao. Ya, y obviamente si no ocupo las estrategias para cuidarme, me expongo a una infección de transmisión sexual. Y también creo que algo que lo estamos viendo mucho también en las personas jóvenes, el uso del sexo como en el fondo como parte a lo mejor de experiencias dopaminérgicas. O sea, a veces el uso de sexo casi como una forma a lo mejor de paliar, qué sé yo, el estrés, la ansiedad, quizás no tanto como una necesidad de vincularse a un nivel más íntimo, sino netamente a un nivel como del momento del placer, que eso no está malo para nada, si es la decisión de la persona, pero sí esto hace que hay personas que muchas veces tienen mucho sexo casual con muchas personas en un corto periodo de tiempo, y ahí nuevamente el autocuidado y el conocer todas las estrategias de protección son clave para que la persona no se exponga a alguna de estas infecciones. Bueno, y hablando de esto se me ocurre algo que tiene que ver en el caso de los embarazos, por ejemplo, el tema de la pastilla del día después, en el caso del embarazo. ¿Qué sucede o hay algo o existe algo en el caso de las infecciones de transmisión sexual? Sí, claro. Bueno, existen, en primer lugar, lo que se llama la profilaxis post-exposición del VIH, ya que es importante que las personas sepan que si hubo en el fondo algún acto, por ejemplo, de haber tenido sexo sin condón, o de que se rompió el preservativo, o casos que no quisiéramos que ocurrieran, pero por ejemplo situaciones de violencia sexual, existe un medicamento en el fondo que se toma en las primeras 72 horas de esa exposición, que pueden prevenir la adquisición del VIH. Ya, también en esa misma circunstancia se pueden también usar otros medicamentos para prevenir infecciones de transmisión sexual, algunas vacunas para prevenir algunas infecciones virales como la hepatitis B. Por lo tanto, ahí el mensaje también es si has estado expueste a a haber tenido sexo sin protección. Lo ideal es que si quieres protegerte, acudir las primeras 70 horas a algún establecimiento de salud para ver qué estrategias podemos hacer. Ok. Bueno, y bueno, frente a esta realidad igual, fíjate que con todo el tema de las redes, ahora pues hay mucha información en la red, ¿no? Y hay información que no es tan confiable, tan verídica. ¿Tú qué puedes recomendar a las personas pues que justamente navegan y encuentran información respecto a este autocuidado y a la información que le llega a sus manos?
Sí, bueno, yo creo que siempre es súper importante todos estos temas de salud sexual, de prevención de VIH y TS, siempre acudir con un profesional que te pueda aclarar las dudas. O sea, en la actualidad hay un boom de información, hay muchos canales y por último que estos canales a lo mejor sirvan para generarte preguntas, pero ojalá no para solo obtener todas tus respuestas de ahí. ¿Ya? Porque claro, o sea, una educación sexual en este tema basada solo en las redes sociales, en el TikTok, etcétera, puede ser súper riesgoso porque al final no podemos, ¿cómo se llama? Aconsejarnos por una persona que no es la más adecuada. Eso me encantó, que las redes nos sirvan para generar preguntas y que Ujú, eso nos direccione pues a los profesionales idóneos para exacto. contestarlo. Eso me encantó. Marcelo, y bueno, ya para finalizar, ¿cuáles serían tus recomendaciones para las personas que tienen una vida sexual activa y bueno, y buscan vivirla de manera placentera y segura Ujú, en torno a este tema que hoy nos convocó y hablamos? exacto. Bueno, en primer lugar, decirles que en la actualidad hay un montón de estrategias para poder tener sexo de manera segura. Ya bueno, no solamente el uso del preservativo, que obviamente es lo más conocido, hay vacunas, existen medicamentos, está la PrEP, que es profilaxis preexposición del VIH, que es tomar medicamentos para prevenir la adquisición del VIH. Bueno, hay vacunas, hay exámenes. eh, entonces, lo importante de todas estas estrategias para protegernos es que una persona en determinado momento de su vida, uno con asesoría ve cuáles son las estrategias que más se adecúan a él, a ella y la persona, y en base a eso poder ver cuál es la mejor opción. Porque volviendo a la idea, creo que es clave para una sexualidad placentera el sentirse seguro. ¿Ya? Y Ujú. eso se puede hacer, ¿ya? Y también la segunda recomendación es, ahí tarea para la casa para todos, ojalá generar espacios de poder hablar estos temas con nuestros amigos, con nuestra familia, porque mientras más transparentes somos, más se reduce el estigma y al final más fácil poder enfrentar estos temas con nuestra pareja, con nuestros vínculos, con nuestros contactos casuales, etcétera. Súper, Marcelo. Bueno, toda esta información que nos das es absolutamente valiosa y coincido con lo que dices. Bueno, primero el tema del autocuidado, ¿no? O sea, pensar en cómo me protejo, cómo me cuido y esto también va a impactar las relaciones que nos rodean, ya sea para que lo hablemos con amigos como lo mencionas y sobre todo si estamos en pareja que podamos eh, hablar con mayor tranquilidad y de manera más confiada y segura para seguir fortaleciendo el vínculo y eso también es una estrategia de autocuidado, ¿no? El poder hablar, el poder preguntar, el hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que queremos, de lo que necesitamos, pues eso va a ser también un factor protector. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información que nos das y bueno, invitarlos a todos y a todas a que sigan a Marcelo en sus redes. Vamos a dejar la información. Está como en Instagram como Doctor Caracha, ¿verdad? Sí, Instagram @doctor.caracha. Y nada, muchas gracias Lore por la invitación. La verdad, creo que establecer estos canales entre la psicología, la medicina, la sexología son clave porque al final está todo relacionado para tener una vida en pareja plena y una sexualidad plena. Así es. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Corazón, un podcast desde el corazón, es una idea original de Lorena Polanía, producida por El Rótulo Medio. Recuerden que si quieren profundizar en alguno de los temas que hablamos, pueden visitar mi página www.polperpsicología.com. También me consiguen en mi perfil de Instagram como @lorepolperpsicología o mi fanpage Lore Polper Psicología. Recuerden, amen con el corazón. Gracias por escucharnos. Nos oímos en un próximo episodio.